Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. Bienvenidos a su programa La Biblia Dice Presenta. Soy Nelson Cabrera y qué gusto poder saludarlos empezando esta nueva serie titulada La vida auténticamente cristiana. Este estudio bíblico escrito por David Logacho en la voz de Pablo Logacho nos hablará acerca de la necesidad del bautismo en agua, lo cual es ingrediente indispensable en la vida auténticamente cristiana. En los inicios del cristianismo, un ángel del Señor habló a un discípulo llamado Felipe para que se ubique estratégicamente en un lugar por donde debía pasar un funcionario etíope, quien iba a estar en su carro leyendo una porción de las Escrituras y sin lograr comprender su significado. Cuando Felipe se sube al carro, encontró a este funcionario etíope leyendo aquel famoso pasaje de Isaías 53, donde habla del sacrificio de Cristo a favor del pecador. Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope respondió, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Ante esta respuesta, Felipe procedió a explicarle a este funcionario etíope que la porción de las Escrituras, en Isaías 53, se aplica directamente a Cristo Jesús, quien murió en la cruz en lugar de todo pecador. El etíope comprende el mensaje y recibe en ese momento a Cristo como Salvador. Y ahí estaban yendo por el camino y pasaron por un lugar donde aparentemente había agua. El etíope le dice entonces a Felipe, acá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? La respuesta de Felipe fue bien directa. Simplemente dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. E hicieron entonces parar el carro, y ahí se bajaron Felipe y el etíope, y Felipe le bautiza. Ahora, fíjate que el funcionario etíope no se bautizó para ser salvo, sino porque ya era salvo. Este es un principio fundamental de la vida auténticamente cristiana. Todo creyente debe bautizarse en agua. Ahora, bien, si el bautismo en agua no es un requisito para la salvación, entonces, ¿por qué tienen los creyentes que bautizarse? ¿No te preguntaste alguna vez? Bueno, son varios los motivos. En primer lugar, porque eso fue lo que Cristo ordenó a sus discípulos. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está. Los discípulos de Cristo deben ser bautizados. ¿Y por qué? Porque Cristo lo ordenó así. El no pasar por esta experiencia es equivalente a desobedecer lo que el Señor Jesucristo ha ordenado. Y por esto seguramente habrás escuchado hablar de que el bautismo en agua es un paso de obediencia. Uno de los síntomas más visibles de un verdadero creyente es ese deseo de obedecer lo que dice el Señor. En segundo lugar, los creyentes deben bautizarse en agua, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, y es el mayor ejemplo de conducta para los creyentes. Mateo 3, 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús habrá tenido como 30 años acá, cuando fue bautizado por Juan. No era una criatura incapaz de saber lo que estaba haciendo, La Biblia no habla y no enseña del bautismo de recién nacidos. Además, Jesús se bautizó por su propia voluntad. No hubo nadie que lo obligue a hacerlo. ¿Cuán importante habrá sido para Jesús ser bautizado en agua, que se hizo todo un viaje desde Galilea hasta Judea donde estaba Juan? La distancia tampoco fue un obstáculo para que Jesús fuera bautizado. ¡Qué gran ejemplo!, ¿no? Ejemplo que deben imitar muchos creyentes. Quienes hasta ahora no se bautizan porque tienen miedo de qué dirán los familiares, los amigos, o que el agua está muy fría, o porque quieren saber más antes de bautizarse. Inventan cualquier excusa para no bautizarse. Bueno, creo que ahí deberíamos imitar a Jesús. Él no puso ninguna excusa para bautizarse, ¿viste? En tercer lugar, los creyentes debemos bautizarnos en agua porque es un símbolo de nuestra muerte y resurrección con Cristo.
La Biblia enseña que el creyente ha muerto juntamente con Cristo, ¿cierto? Y que ha resucitado juntamente con Cristo, ¿verdad? Ahora, escucha con atención lo que dice Romanos 6 del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitamos de entre los muertos, para andar en novedad de vida. ¿Cómo se representa simbólicamente esta realidad espiritual? Fue por el bautismo en agua. Al ser sumergido en el agua, el creyente está diciendo, en una forma simbólica, yo he muerto con Cristo y he sido sepultado con Cristo. Al salir del agua, el creyente está diciendo, en una forma simbólica, bueno, yo he resucitado con Cristo y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Qué hermoso simbolismo, ¿no? Si tú todavía no te has bautizado en agua, te has privado ese privilegio de realizar esta representación. Por último, los creyentes debemos ser bautizados en agua para testificar públicamente nuestra identificación con Cristo. El bautismo es una especie de declaración pública de que estamos confiados en Cristo, de que Cristo es nuestro Salvador y de que somos seguidores de Cristo. Es interesante que a raíz de la predicación del apóstol Pedro, en el día que los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 recibieron a Cristo como 3,000 personas. Inmediatamente después, todos esos nuevos creyentes fueron bautizados. Ahora, ¿por qué tan rápido? Bueno, seguramente para darles una oportunidad de que públicamente se identifiquen como seguidores de Cristo y se disocien o se separen de la mayoría de la gente que rechazaba a Cristo como Salvador y Mesías. Esto era un paso trascendente para aquellos judíos que ahora ya eran creyentes. Dando a conocer públicamente su fe en Cristo, estaban condenados a ser expulsados de las sinagogas, a ser perseguidos, a ser privados de sus posesiones, a ser exiliados, inclusive a perder la vida. Era cosa seria dar el paso de bautismo en agua en los comienzos del cristianismo. Hoy en día, con contadas excepciones, nadie va a enfrentar esta oposición al bautizarse en agua, como enfrentaron esos creyentes del primer siglo. Sin embargo, no son pocos los creyentes que posponen sin motivo alguno este paso fundamental de la vida cristiana. En resumen, los creyentes debemos bautizarnos en agua porque eso es lo que ordenó el Señor Jesucristo, porque ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo y porque así estamos representando en forma simbólica nuestra muerte y resurrección con Cristo y porque de esa manera podemos dar un testimonio público de nuestra identificación con Cristo. Ahora viene la pregunta, si tú ya eres creyente, ¿por qué no te has bautizado en agua todavía? ¿Porque sus padres ya te bautizaron cuando eras recién nacido? Bueno, pues la Biblia no habla y no enseña en ninguna parte del bautismo a recién nacidos. La Biblia habla de un bautismo de personas plenamente conscientes de lo que están haciendo. Así que ahora que entiendes lo que eres en Cristo y lo que es del bautismo, creo que es necesario que te bautices si todavía no lo has hecho. Quizás no te has bautizado en agua todavía porque piensas que cuando lo hagas tendrás que dejar de pecar. Mira, el bautismo no es de ninguna manera un compromiso para nunca más volver a pecar. Triste y lamentablemente los creyentes bautizados también pecamos de vez en cuando. Pero tenemos cerca el recurso de la confesión para ser perdonados. A lo mejor no te bautizas en agua porque todavía tienes miedo de lo que van a decir tus familiares y amigos. Bueno, ahí hablaría mucho más de que estamos interesados en agradar a la gente que en agradar a Dios. Tus prioridades están cambiadas entonces. Haz lo que Dios te pida y deja las consecuencias con Dios. Dios siempre premia a los que hacen su voluntad sobre todas las cosas. Puede ser que todavía no te has bautizado porque quizás no sabes mucho de la Biblia. Bueno, no necesitas ser un teólogo para bautizarte en agua. El bautismo en agua es otra característica de la vida auténticamente cristiana. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store.
Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía.